¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Son las 21 horas exactamente en Asunción y les quiero comentar que la temperatura en este momento está, la sensación térmica en 34 grados. Hay, no sé cómo llamarle, alerta meteorológica, pero del otro lado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos de la Dirección de Meteorología, estimados amigos, es un anuncio de ola de calor que vamos a tener durante la semana, así que andarse con cuidado, mucha agua, no exponerse al sol. Ya saben toda la receta y entonces sería bastante bobo desobedecer estas recomendaciones. 40 y tantos grados de calor vamos a tener en el curso de la semana. Hoy estamos con las elecciones en nuestros vecinos Argentina y Uruguay. Razones tenemos suficientes para preocuparnos de lo que pase en esos dos países y nos acompañan dos personas que saben bastante de cómo se producen los movimientos políticos en nuestra región. Y estamos hablando de los politólogos Camilo Filártiga y José Tomás Sánchez. Camilo, ¿cómo te va? Hola, Enrique, un placer. Igualmente, gracias. José, ¿cómo estás? Gracias. Hola, Enrique, un saludo a la audiencia. Vamos a, un avisito nomás. Este es el libro de José Tomás, que la nueva política paraguaya 2003-2018, entre paréntesis, un regalito que no te voy a volver nunca más. No, para vos. Así que estamos con esto. Bueno. Vamos a estar nosotros en permanente contacto con la señal de TN en Argentina, porque es la señal con la que tenemos contrato. Aquí estamos a ver el material de TN. Esto está ocurriendo ahora mismo. Más fuerte, por favor. De ir siguiendo los resultados que van a tener actualizaciones periódicas y permanentes, y esperemos tener antes de la medianoche un porcentaje ya cercano al 100%. Muchísimas gracias. Vamos a recibir los resultados que acaba de anunciar Rogelio Frigerio, Diego, con nuestros analistas. Se suma Zuleta a la mesa. A ver. Esto, a ver, José Tomás, 47-41, muy grande. Vos sabés que me sorprende Macri. Esto ya no es balotaje. No, no es balotaje por la normativa argentina. Hay una doble fórmula ahí. O alcanzás 45% y ya pasás, digamos, no hay segunda vuelta, o 40% más 10 sobre el segundo. Correcto. Entonces, no elegido en primera vuelta Alberto Fernández. ¿Es correcto? Es correcto. De todos modos, Enrique, hay una, digamos, acortó bastante la diferencia. Sí, es lo que me sorprende. Digamos, el dato sorprendente y lo que estaban hablando en otros canales en América, estaban hablando, lo estaba escuchando recién a Luis Majul, señalando que esta votación de Macri le convierte de hecho en el jefe indiscutido de la oposición a partir de ahora. Cosa que estaba también en discusión, ¿verdad? Con Larreta y no sé quién otro. Y Labaña es el tercero, que es otro peronista. Así que si sumamos todo el voto peronista es muchísimo. Hay que recordar que el vicepresidente de Mauricio Macri también es peronista. Así es. En Argentina somos todos peronistas. Y tenemos algo de Uruguay. Bueno, señores, les pido ya nomás por lo menos una primera lectura de esta situación. Camilo, empezamos contigo. Bueno, como te decía, a mí estos números realmente me sorprenden. Incluso hace unas horas atrás se manejaban otras cifras donde se marcaba una diferencia mucho más importante para Fernández. Pero efectivamente esto, pese a la derrota, eventualmente a Macri lo vuelve a posicionar como el líder indiscutible de la oposición a partir de este momento con este escenario. Claro, pero a ver. Ellos estaban, el macrismo, por llamar de alguna manera, estaba apostando efectivamente a generar una gran movilización popular. Yo creo que el objetivo se logró porque tiene 81% de participación. Sí. Es una participación histórica. Sí. Y evidentemente por estos resultados, bueno, esto creo que estamos hablando de cuánto, de qué porcentaje de contabilizado está esto. Y ahí está, 67.87. 67.87. Con estos resultados quiere decir que la gente que efectivamente se movilizó a votar es la gente que estaba, digamos, apoyando a Macri, sí, en cierta forma. Y quizás también alguna reflexión respecto a las PASO, ¿verdad? Digamos, cómo las PASO te marca un escenario y después las elecciones finalmente pueden eventualmente derivar en otro escenario, digamos, ¿verdad? Hay mucha gente en la derecha argentina discutiendo
las primarias. Yo creo que es un acto de resentimiento que no tiene fundamento, pero no, José, ¿vos qué opinás de eso? ¿Discutir la primaria en qué sentido? Están discutiendo que hay que derogar la ley de las primarias, de las PASO. Y lo que pasa, o sea, a mí me parece que siempre es más democrático tener primarias abiertas y obligatorias, ¿no? Pero el efecto que se dio en Argentina es de que las PASO, que hay que recordar a la audiencia, son solamente primarias entre, digamos, para definir cuál va a ser el candidato de cada partido. Pero derivó siendo en como la primera medición electoral de cómo van a ir los candidatos. Entonces se distorsionó un poco el efecto. Sí, pero ¿sabe por qué? Porque los partidos argentinos, en realidad, no sé si funcionan como partidos, los grupos argentinos que trabajan en política terminan metiendo candidaturas únicas. En consecuencia, las PASO adquieren ese carácter que vos le estás señalando. No son como en Paraguay o como en Estados Unidos, y yo reivindico nuestro sistema, es mucho mejor, que donde hay compulsa interna en los partidos. Los argentinos van con candidaturas únicas. Exacto, y la mayoría, discúlpame, José, la mayoría, otra vez, como bien decías vos, o sea, un peronismo fragmentado en distintas candidaturas, ¿verdad? Entonces... Claro, en vez de concurrir todas Exacto. Porque en realidad no hay institucionalización política en la Argentina. Así es, el peronismo es más bien un movimiento identitario que no está definido, no está bordeado o limitado por una organización política, ¿no? Ahora, vayamos al grano. Empiezo contigo, Camilo, pero la misma pregunta para vos, José. ¿Qué significa esto para el Paraguay? Por lo menos en el corto plazo. A ver, yo creo que la propuesta de Fernández apunta a unas líneas que ya se habían manifestado, por supuesto, en el gobierno, sobre todo de Néstor Kirchner, tendientes a un Mercosur y a una apuesta a la integración. En ese sentido, tendería yo a pensar que este es un resultado que a nuestra enorme colectividad paraguaya en Buenos Aires eventualmente puede significar quizás una mayor garantía en cuanto a el acceso a planes sociales y a subsidios con los cuales digamos amplios colectivos de nacionales allá han sido beneficiados en todos estos años. Con lo cual creo que en este escenario, y esta es una impresión que tengo hasta el momento, para nuestros colectivos migratorios en la Argentina, creo que este es un escenario más favorable que continuar con lo actual, digamos, ¿verdad? Pero esa es una primera impresión todavía que no la tengo honestamente muy desarrollada, porque estos resultados son muy recientes, ¿verdad? Son de ahora. José. Exacto. A ver, para pensar en otra arista, si la fórmula Fernández, el presidente Alberto Fernández, logra impulsar adelante su programa político, digamos que consiste en priorizar el consumo, el mercado interno, mejorar la relación capital-trabajo, que el salario, digamos, adquiera mayor valor, disminuir el peso de las aportaciones primarias, digamos. Si eso sucede, que hay que poner ahí un asterisco, si eso logra suceder, yo creo que va a beneficiar a Paraguay en varios aspectos. En primer lugar, me parece que el turismo argentino podría reactivarse. Dos, el capital que está asociado a la soja, a la carne, podría venir a Paraguay o distribuirse en la región, lo cual a Paraguay le tocaría algo. Y en tercer lugar, me parece que el hecho de que el consumo interno se potencie, el comercio con Paraguay podría mejorar, ¿no? Digamos, las importaciones argentinas de productos. Ahora, a mí me preocupa una cosa que estaba escuchando recién, vuelvo a decir mis fuentes de América, estaba siguiendo el proceso electoral por América, y la información que ellos estaban bajando ahora mismo es que ahora a las 11 de la noche, hoy a las 11 de la noche, se reúne el directorio del Banco Central Argentino para ampliar el cepo cambiario. Entre paréntesis, quiero hacer una consideración política, si usted me permite, acá. Claro. Entre paréntesis, le pregunto, y se van a enojar conmigo, pero quiero decirlo así con mucho... ¿Dónde está la gente bien del Paraguay? Todos esos que estaban con Macri,
entre comillas, puteando contra el cepo cambiario, porque cuando el cepo cambiario era de Cristina, entonces era Satanás. Ahora es de Macri y están todos calladitos. Está muy bien ahora. Eso es una actitud patética de la élite, entre comillas, paraguaya. Lamentable, de lo último. Pero en fin, cepo cambiario. Yo ahí, José, te digo una cosa, y Camilo. Vamos a correr el riesgo nosotros de que el cepo argentino lo usen los exportadores paraguayos para justificar el altísimo nivel de nuestro dólar, que es injustificable. Son consideraciones que no, hay que ver cómo se desarrollan. Vamos a hacer un convenio entre los tres. Sí. Los tres estamos especulando. Sí, exacto. O sea, y así lo va a tomar la gente. O sea, no, acá no vamos a dar noticias, simplemente estamos haciendo análisis, ¿verdad? Sí. Entonces, el cepo, te digo lo del cepo porque ese es el resultado práctico que tuvo el cepo en nuestro país durante el gobierno de Cristina Fernández. Sí, ahí quizás sería interesante escuchar a algún economista respecto a este escenario económico, Enrique, porque efectivamente es un escenario muy complejo y gane el que gane, digamos, lo hubiera tenido muy complicada. Yo, honestamente, tengo mis serias limitaciones en materia de análisis económico que yo pueda hacer respecto a si el cepo cambiario puede ser o no más beneficioso, pero efectivamente, como bien decís, lo paradójico es que Macri, a partir de las PASO, empezó a tomar también una serie de medidas kirchneristas y populistas, si se quiere, ¿verdad? Entonces es la vieja vuelta a eso que tanto se criticó y con lo cual él se embanderó en algún momento, ¿verdad? Pero el principal riesgo, por eso que yo decía, hay que poner un asterisco para ver si puede cumplir con su programa Alberto Fernández, ¿verdad? Porque acá hay dos riesgos muy grandes. El inminente default, porque, digamos, el endeudamiento argentino y el pago de la deuda alcanzó niveles muy altos y el conocido mercado financiero pues no confía en Argentina, no confía digamos en el peronismo en particular, entonces hay que ver de dónde quitan plata. Y en segundo lugar hay que ver si hay una resistencia a la tentación de imprimir billetes para financiar el déficit o las políticas sociales que van a llevar adelante, lo cual puede llevar a una bancarrota o una crisis de otras proporciones en Argentina. Ahí nomás yo intervengo un ratito porque quiero señalarte que este señor, que lo estamos viendo en imágenes, se pasó imprimiendo. O sea, vos no tenés 50% de inflación si es que no le diste al Banco Central la instrucción de inundar el país de moneda. Exacto. Es decir, sí se puede seguir imprimiendo, sí se puede hacer todo lo que quiero hacer, con tal de mantener el poder. O sea, a donde yo quiero llegar con esa consideración, José, simplemente es decir, ahora no le quieran culpar a Alberto Fernández de una cuestión que este sujeto ya estaba realizando. Así es, ¿no? La herencia de la herencia vamos a tener. Claro, ahora, porque, acá, y yendo un poquito a lo que señalaba Camilo, quiero plantearles esta cuestión. Lo que pasa es que Argentina no solucionó y ningún partido tiene un programa de solucionar la causa del problema, que es el gigantesco déficit fiscal que tiene. Sí. Vos tenés cerca del 50% del presupuesto general de gasto comprometido en jubilaciones y un porcentaje enorme del resto comprometido en pagar la contratación pública. Cuando digo esto es a los empresarios y compañía. Sencillamente no tenés voluntad política para hacer lo que hay que hacer. Yo creo que Macri, que es representación de la patria contratista, o Fernández mismo, que tiene compromisos, también estaba escuchando con la industria de los laboratorios y compañía. Entonces tenemos ahí un problema de que los partidos, en primer lugar, no están hablando del tema y en segundo lugar, por supuesto, no están proponiendo nada sobre el tema. Sí. A ver, ahí quizás podríamos hacer también alguna consideración respecto a la figura de Alberto Fernández. Me interesa ir un poco por ahí también, Enrique, si me permite. Sí. He escuchado mucho y se ha hablado mucho de que en esta fórmula es Cristina la candidata y es realmente la que tiene el peso de
Y yo creo que ahí se está subestimando la capacidad de Alberto Fernández, me parece a mí. Estamos hablando de un actor político para nada improvisado, jefe de gabinete en el gobierno de Néstor Kirchner y quien tomó, según lo que pude informarme, las principales decisiones en materia económica y política en aquel gobierno de Néstor Kirchner en el primer mandato. Y es un político, digamos, que tiene vuelo propio, ¿verdad? Entonces, pretender subestimarlo bajo solamente entender esto como esta es la elección de Cristina y se la está eligiendo a Cristina, me parece que es o no conocerlo a Alberto Fernández o es subestimar su capacidad. Después yo quiero abordar con ustedes el tema del análisis de las campañas propiamente, porque a mí me parece fascinante, entre otras cosas, una de las que vos estás diciendo, pero como la derecha argentina realmente hizo una campaña muy sucia. Me permiten, estamos en línea con el embajador uruguayo Federico Peraza. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Bien, acá observando un poquito, bueno, balotaje entre el Frente Amplio y el Partido Nacional en tu país, mi querido Federico, y queríamos tener un poco tu valoración. Bueno, lo primero que quería decir es, obviamente, que Uruguay tuvo una jornada cívica ejemplar. Afortunadamente, hace 35 años desde la recuperación democrática hasta ahora que cada elección en Uruguay es un ejemplo de civismo, de convivencia pacífica entre los partidos políticos, y eso a mí como uruguayo, más estando en el exterior, me enorgullece profundamente. En segundo lugar, pude advertir una gran participación. Históricamente en Uruguay votan más del 90% del cuerpo electoral, lo cual significa el nivel de involucramiento de la gente, la necesidad de participar en estos procesos, y eso creo que habla también muy bien del pueblo uruguayo. La gran novedad, el gran titular, que más o menos lo visualizaban las encuestas, es que va a haber una segunda vuelta. Ya ha habido segunda vuelta en años anteriores, pero esta vez, por lo que estamos viendo con los primeros datos que van apareciendo, la distancia entre el partido Frente Amplio, o sea, el partido actual del gobierno, y la oposición no es tanta como 5 años atrás. Por lo que estamos viendo, según datos objetivos, el Frente Amplio llegará entre un 38, 39 o 40%, mientras que el Partido Nacional, el segundo partido que está liderado por Luis Lacalle Pou, rondaría el 30% de los votos. El Partido Colorado estaría con un 13%, y la gran novedad de esta elección, que es un partido nuevo, que se llama Cabildo Abierto, que lo lidera el ex comandante en jefe del ejército uruguayo, el general Guido Marini Ríos, estaría en un 10%. Así que ahora se abre una segunda etapa, un balotaje, una segunda vuelta que se va a llevar a cabo el 24 de noviembre de este año, en menos de un mes, en donde la elección va a ser Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou. O sea, hoy se fijó el Parlamento en Uruguay, hoy se definieron quiénes van a ser los 15 senadores, quiénes van a ser los 99 diputados. Ahora pasamos a una segunda vuelta donde solamente se va a elegir cuál de esas dos fórmulas, es decir, Daniel Martínez y Graciela Villar por un lado, y Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón por el otro, quienes pasarán a ser presidente y vicepresidente de Uruguay. Ahora, ahí, Federico, una cuestión. Yo entiendo todas las limitaciones que vos tenés como diplomático para hacer observaciones de este tipo, pero justamente ahora estamos pasando en imágenes al candidato colorado Ernesto Talvi, señalando ya abierta y totalmente su compromiso con Lacalle Pou. Y yo supongo que Cabildo Abierto está bastante más próximo al Partido Nacional que al Frente Amplio. Es decir, sin que esto signifique, digamos, un traslado de votos directo, está claro, digamos, que las fuerzas políticas de la oposición uruguaya tienen como que una propensión a la unidad. Bueno, lo está declarando abiertamente ahora Ernesto Talvi, sí, que indica que el Frente Amplio va a tener problemas, Federico, para... Sí, eso era esperable, Enrique. Es decir, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, como el Cabildo Abierto, los partidos de la oposición, ahí van adelantando que en caso de haber una segunda vuelta, se iban a presentar unidos, es decir, buscar
cuáles son los elementos comunes programáticos para que en la segunda vuelta el líder de esa oposición, que según los datos de hoy va a ser Lacalle Pou, pudiera llevar adelante un gobierno de coalición. O sea que era esperable, si bien la votación en la segunda vuelta no es lineal, no es sumar los votos del Partido Colorado más los votos de Cabildo Abierto más los votos del Partido Nacional es igual a tanto, sino que a veces hay algún traspaso a uno y otro partido. Pero lo que sí es cierto es que hoy los partidos de la oposición tienen una base electoral muy importante y que le da para llegar con éxito a una segunda vuelta. También habrá que ver cómo el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, esgrime alguna alianza o alguna estrategia para sumar a algún candidato de la oposición o alguna fracción de la oposición a su molino, a su partido, porque es verdad que tener una base del 40% no le alcanza. Entonces yo visualizo que va a haber un balotaje bastante parejo. Nada está todavía dicho, pero sí me parece que es un escenario bastante novedoso, ya que en los últimos 15 años el partido de gobierno en Uruguay, el Frente Amplio, había tenido mayorías parlamentarias. Entonces ahora no va a haber mayorías parlamentarias, ya se ve que hay una necesidad de negociar, de consensuar algún programa a futuro y bueno, la gran expectativa va a estar ahora para el 24 de noviembre, cuando Daniel Martínez y Lacalle Pou vayan a la última elección y ahí sí decidir quién va a regir los destinos del país entre el 2020 y el 2025. Un poco, Federico, antes de pasarte con mis compañeros que están acá ahora en piso con nosotros, sí, una consultita. Hay también, digamos, un cierto nivel, creo yo, ¿verdad?, de agotamiento. 15 años es mucho tiempo en el gobierno. Sí, eso puede ser una valoración. También decirte que, digamos, después de 15 años tener un 40% de votos no es nada menor. Sobre todo viendo lo que pasa en otros países, ¿no? Que también han tenido, digamos, presidentes que han sido desgastados por el poder. En Uruguay hay partidos políticos muy fuertes, el Frente Amplio sigue teniendo su fortaleza. Lo que yo veo es que ahora la oposición también tiene reales chances de lograr una coalición que les permita acceder al poder luego de 15 años. Entonces, me parece que está muy parejo igual. Hay que ver ahora cómo se van reacomodando para una segunda vuelta alianzas, estrategias y ver cuál va a ser el comportamiento de la gente de aquí a un mes. Estamos con Camilo Filártiga y José Tomás Sánchez. Federico, yo quiero permitirles a ellos también hacerte alguna cosa. Señores, el embajador uruguayo. Buenas noches, embajador. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Entiendo que Uruguay, a pesar de estar en una recesión económica, el principal tema o el tema más sensible ahora era la seguridad. Correcto. La percepción de inseguridad en uno de los países más seguros de la región, ¿no? No sé si nos puedes contar algo de eso, de cómo se da esto en recesión económica, pero sale el tema de la seguridad, sí, y cómo votó el Uruguay. Sobre eso quiero hacer dos comentarios y quizás puedan ser contradictorios, pero son dos datos de la realidad. Si uno le preguntara a los uruguayos cuál es el tema que más les preocupaba, entre el top 3, digamos, estaba el tema de la seguridad o de la inseguridad, junto con empleo y costo de vida. O sea que el tema de la seguridad fue un tema central de la campaña política. En paralelo a eso, y como una respuesta institucional desde el Estado para abordar la inseguridad, se había presentado un proyecto de reforma constitucional que se llamaba Vivir sin Miedo, fundamentalmente impulsado por el senador nacionalista Jorge Larrañaga, que establecía 4 medidas. Una de ellas necesariamente requería una modificación de la Constitución y era dotar al Estado uruguayo de una guardia de seguridad, una guardia policial de 2.000 hombres adicionales a los que existen hoy policías, para tener una mayor presencia en las calles,
quizás con un efecto disuasorio o de prevención frente a un tema tan acuciante como es la inseguridad. Por ser un proyecto de reforma constitucional requería tener el 50% más uno de los votos, y por lo que estamos viendo, es decir, más de 1.300.000 personas tendrían que haber votado sí a la reforma, y por lo que estamos viendo ahora, según datos oficiales de nuestra Corte Electoral, no se llegó a esa cifra. Por lo tanto, no se pudo materializar ese proyecto de reforma constitucional, que entre las 4 medidas que propiciaba, una de ellas era crear una Guardia Nacional, es decir, dotar de más policías que salían de la órbita del Ministerio de Defensa a la órbita del Ministerio del Interior. Entonces el comentario es, por un lado, hay una sensación de inseguridad, dato de la realidad muy fuerte, pero el pueblo uruguayo no entendió o no quiso acompañar que una de las respuestas para abordar ese complejo, esa compleja situación de inseguridad sea militarizar la seguridad. Por lo tanto, habrá que ver ahora cómo en esta suerte de coalición que va a haber en la segunda vuelta se puede llegar a algún mecanismo que permita dar una respuesta a un tema tan acuciante como es la inseguridad en Uruguay. Ya sabemos entonces que por el tema, por la reforma constitucional no se pudo modificar esto. Habrá que ver entonces cuáles son en las negociaciones entre el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, cuáles son los mecanismos más idóneos para hacer frente a este tema. Y creo que otro dato entonces de esta elección fue el no haber aprobado la reforma constitucional, pese a que el gran tema de la campaña fue el de la seguridad. Señor Camilo. Sí. Bueno, embajador, buenas noches. Camilo Filarti ya le saluda. Buenas noches, Camilo. En realidad, felicitarles por esta muestra de ejercicio cívico del pueblo uruguayo, alto nivel de participación. Y debo decirle que para mí, que trabajo e investigo sobre partidos políticos, esto que usted dijo de que la democracia, los partidos políticos fuertes, o sea, la democracia uruguaya se sostiene sobre partidos políticos vigentes y que están funcionando, digamos, ¿verdad? Si usted podría explicar cuánta es la incidencia hoy de los partidos en la democracia uruguaya, digamos. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que Uruguay es una democracia plena, o sea, es una de las 20 democracias plenas que hay en el mundo, con una total e irrestricto separación de poderes, con un Estado de Derecho consolidado, con partidos políticos profundamente arraigados en la historia y en el presente del país. Los dos partidos tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Colorado, tienen 183 años. El Frente Amplio nació en el año 1971, por lo tanto tiene casi 50 años de edad. O sea, hay partidos que son profundamente democráticos, que tienen estructuras partidarias de un nivel de militancia muy fuerte en el Uruguay y que son el intermediario entre la población y el Estado, es decir, el mecanismo de representación natural que hay en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo. Entonces, la sociedad uruguaya es una sociedad muy politizada en el buen sentido de la palabra. El uruguayo sale a votar con orgullo, sale a votar con la sensación de que tiene un deber y que tiene una obligación y que tiene un derecho de hacerlo. El sistema de partidos políticos, como dije, está muy estructurado y muy consolidado en el Uruguay. Hay una disciplina partidaria muy fuerte al interior de cada uno de los partidos políticos. Entonces todo eso hace que el ciudadano uruguayo tenga un comportamiento electoral muy acorde a esa realidad. Yo comentaba con otros colegas en este día y en días anteriores que siempre Uruguay tiene un nivel de participación de arriba del 90% de su cuerpo electoral. Y eso no es porque haya un sistema de multas o de sanción a quien no vota, porque la verdad que el sistema de multas o de sanción no es tan importante a la hora de obligar a un ciudadano a expresar su voto. Hay una conciencia cívica, una sensación de deber, de que hay que incidir en los destinos del Uruguay cada 5 años.
Entonces, eso a mí me parece que es algo que nos distingue de la región, en el buen sentido de la palabra, y lo digo sin mucho de una falsa modestia. Yo creo que el ciudadano uruguayo está orgulloso de poder, digamos, elegir cada 5 años en un ambiente de total libertad y democracia, porque está llamado a eso. Y entonces los partidos políticos han creado nosotros en nuestra estructura como sociedad esa sensación y ese deber de cívico de que hay que incidir cada 5 años en los destinos del país, y eso creo que Uruguay lo revalida precisamente cada 5 años. Federico, simplemente agradecerte este tiempo, este contacto muy amable de tu parte. Simplemente también queremos darte un gran abrazo, el mejor embajador de Uruguay en muchos años en nuestro país. Y gobierno de porquería, condecórenle a Federico Carancho. Este es un gran embajador. Gracias, Federico, un abrazo. Muchas gracias, Enrique. Un abrazo grande y gracias por la cobertura a la selección de Uruguay. Sí, señor, claro que sí. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Federico Peraza, embajador uruguayo. Entre paréntesis, es una injusticia la que le está haciendo este gobierno de papanata que tenemos, porque para justificar su chambonada con el caso Arrón Martí, le sacan la condecoración a un tipo que trabajó como pocos para la relación entre Paraguay y Uruguay. Gobierno de chambones, de arriba abajo. Tenemos pausa, ¿verdad? A la vuelta seguimos con las elecciones en nuestros vecinos. Bueno, ahora quiero abordar con nuestros invitados de hoy. 21:35 en este momento, creo que están ya definidos los resultados. Tenemos balotaje en Uruguay 24 de noviembre y elecciones en Argentina. Ya tenemos elegido presidente, que es Alberto Fernández. Vamos a mantener esa conexión con TN para tener los números y cómo se van consolidando. De cualquier manera, hay que decir que Mauricio Macri sí movilizó muchísima gente y ese 41% es realmente un resultado sorprendente y extraordinario. Ahora, yo quiero abordar con mis compañeros aquí en el estudio el tema de la campaña electoral propiamente en Argentina, y yo les voy a plantear dos cuestiones que quiero discutir con ustedes. La primera, que a mí me parece realmente una campaña muy sucia de la derecha argentina, haber intentado presentar, pero debajo de la mesa, no en la formal, sino en la que se hizo por redes sociales, como el retorno del comunismo. Y que acá venía Hugo Chávez en persona desde el infierno a movilizar a la gente que hoy ganó las elecciones argentinas. Es decir, el macrismo levantó, aparte de todo lo que levantó, el miedo como instrumento de voto. Esa es mi lectura, pero quiero entender un poco la de usted, Camilo. Sí, no, a mí me parece, ese discurso me parece vergonzoso. Pero se hizo. Pero claro que se hizo en Argentina, se hizo para explicar lo de Chile y se está tratando de meter acá. Para respecto a la marcha campesina. Por ejemplo, de mañana. Entonces, eso es vergonzoso y yo creo que nosotros desde la academia tenemos quizás la responsabilidad de ser muy claros con eso. Por supuesto va a haber gente que va a compartir y gente que no, ¿verdad? Fíjate que la campaña de Macri fue una campaña totalmente reactiva, tratando de instalar que vuelven los corruptos, generando miedo, que fue claramente una estrategia que no permeó en el electorado argentino. Y si vos hacías una comparación, Enrique, con la estrategia de campaña de Alberto Fernández, era una estrategia de campaña que te generaba por lo menos cierta expectativa, ¿verdad? De que venía algo a recuperar a la Argentina, digamos, de la crisis profunda económica en la que hoy está, ¿verdad? Sí, es cierto. También la fórmula Fernández representa también, lógicamente, toda la corrupción del gobierno de Cristina, sobre todo. Pero eso es como que quedó por lo visto muy lejano para el electorado argentino y pesó más, digamos, la profunda crisis económica en la que hoy están. 35% de gente en pobreza, 55% de inflación.
no sé cuántos de esos pobres son niños. O sea, es una cuestión realmente dramática, ¿verdad? Entonces, Alberto Fernández se presenta además con una posición quizás renovada, porque él no queda pegado a Cristina en el gobierno de Cristina. Él se retira del gobierno de Cristina, incluso contrariando a ciertas medidas de Cristina y siendo muy crítico públicamente con Cristina Fernández. Entonces, creo que esa fue una jugada maestra, no sé si fue de Cristina específicamente o de quién habrá sido, de ponerlo a él como candidato, digamos, ¿verdad? Logra consolidar todos los votos de Cristina Fernández, pero además él le suma, digamos, un margen más que con Cristina no hubiera alcanzado, ¿verdad? José. Así mismo, me parece que igual me parece una estrategia, estamos viendo con los números que fue una estrategia inteligente de Macri. Sí. Porque con esto, con los números económicos y sociales que contaba Camilo, o sea, el voto castigo uno podía decir que tenía que ser más alto. Sí. Pero si llega a 41% de los votos, estamos hablando de 40, o sea, es mucho, es alto, o sea que de alguna manera funcionó su estrategia, porque también en ambientes de polarización el clivaje que funciona es el político y no el económico. De acuerdo, en muchos contextos esto ya se vio, ¿no? Estaba recordando ahora cuando estaba leyendo un poco antes de venir, el Allende, Salvador Allende, cuando fue candidato en Chile, digamos, él gana con el 36% de los 1970. votos. En el 70. Luego hay elecciones municipales y del Congreso, y se eleva su nivel de votación, sí, a pesar de la crisis económica. Las elecciones del 72. Exacto. 71 municipales, 72 el Parlamento. O sea que en ambientes de polarización política es el clivaje principal, entonces le funcionó en ese sentido. Ahora, me parece interesante en la figura de Alberto rescatar lo siguiente. Él fue el jefe de gabinete de Néstor, luego continúa como jefe de gabinete de Cristina y renuncia en el contexto ese de que quería poner impuestos a la exportación, sí, de soja, y él renuncia, y si bien reivindica a Néstor muy hábilmente, va contra Cristina, ¿no? Y luego trabaja con Sergio Massa. ¿En qué sentido es importante esto? Sergio Massa fue también un líder importante de la provincia de Buenos Aires. Es más, hoy estaban diciendo, perdón, no te quiero interrumpir, sí, simplemente agrego a lo que estás señalando. Hoy estaban señalando en América que lo de Sergio Massa fue decisivo, claro, para la derrota de Macri. Exacto, y Sergio Massa iba a estar en contra si Cristina era la candidata, entonces fue una jugada muy hábil realmente ponerlo a Fernando, que era un conciliador, y arma una coalición donde los K son una parte nomás de la coalición. Exacto. Pero no son toda la coalición. Exacto. Ahora, a mí me preocupa mucho la dialéctica del miedo, porque, a ver, yo quiero plantearles una cosa bien concreta. Yo no estoy diciendo aquí que no haya chavismo, ni estoy diciendo aquí que el chavismo no tenga un proyecto autoritario. Lo que estoy diciendo es que agitaron el fantasma digamos, del chavismo para encubrir unas cosas que yo no sé si son menos peligrosas. Yo no sé si es menos peligroso que Chávez que en el gobierno estén los ladrones, por ejemplo. Yo no sé si es menos peligroso que Chávez que el gobierno mienta en forma sistémica con respecto a lo que está haciendo con la inflación. Entonces yo digo, espera un momento, vos me estás diciendo a mí que si no sos vos va a venir Chávez, y vos, sin embargo, estás robando, estás imprimiendo moneda, etcétera, etcétera, y yo tengo que votar por vos porque esto es menos importante que esto. Pero ahí es, y Camilo, yo tomo nota de lo que vos dijiste, porque lastimosamente ese mismo discurso se está planteando en nuestro país. Claro. Claro, lo está planteando el gobierno. Claro, y el gran tema con eso, Enrique, es que te lleva a lugares absolutamente simples, ¿verdad? O sea, vos explicás fenómenos complejos a partir de instalar el miedo y de un discurso que es absolutamente simple, no tiene mayor contenido, y efectivamente hay procesos que vos no podés explicarlo, pero ni por si acaso con ese tipo de... Pero convengamos que y yo coincido totalmente con José en lo que acaba de decir, convengamos que desde el punto de vista, digamos, electoral, o sea, de la simplificación del mensaje es lo que funciona. Claro. Sí. A mí me asusta otra cosa de eso, Enrique. No sé si, bueno, lo de Chile, bueno, Piñera, su primera reacción ante las movilizaciones es hablar de guerra. Sí.
y estado de excepción. ¿Pero por qué habla de guerra? Permitime ahí una pequeña... Esta es la parte que yo no estoy entendiendo, porque todo el mundo dice, acá hay una coordinación de izquierda, y yo más bien veo una coordinación de derecha, porque el discurso de Piñera es el mismo de Marito, y es el mismo de Lenin, y es el mismo de Macri. Es decir, parece que se hablan por teléfono y se pasan el videíto ese de Maduro diciendo el plan de San Pablo, que habrán visto ustedes. Sí. Y entonces la primera reacción de Piñera es contestar el video de Maduro, decir, no, acá estamos en guerra. Sí. Pero ¿cuál es el problema para mí más grave? No es tanto de cómo, para mí, no es tanto cómo se quiere, la parte de estrategia no es lo que me molesta, sino tener militares en las calles y, en última instancia, las posibilidades de reducción de libertades. Claro. O sea, ¿cuándo fue hubo un evento de la comunidad LGTBI en Ciudad del Este ahora hace poco. Hoy fue. No sé si le vieron al concejal Quelembú yendo a atropellar y... Ayer, hoy vinieron los videos. Exacto. Yendo a atropellar con, digamos, la policía acompañándole, ¿verdad? Mirando. Entonces vos decís... Entonces, ¿cómo se pone? ¿Cuál es el clivaje? Lo que él decía es, tienen que ir a esconderse, como era antes, tienen que ir a ocultarse. El problema democrático que eso nos plantea es enorme en un país además con mucha tradición autoritaria como Paraguay o una región con mucha tradición autoritaria como América Latina, porque justamente la democracia es lo que nos... El problema, entre comillas, de la democracia es que vamos viendo diferentes subjetividades, identidades, y eso en países con mucha tradición conservadora, eso es un problema, ¿no? Pero... Eso es el éxito de la democracia, que la gente pueda salir, rebelarse, mostrarse, organizarse, en fin, las libertades más primarias. Me parece que el discurso de la guerra o el discurso de la militarización de la policía o de ponerle a la policía, a los militares con roles policiales, es sumamente preocupante en última instancia por los problemas que nos plantea para las libertades públicas. Y primero, Camilo, una cosita más quiero decir sobre el tema, y te agradezco que lo hayas planteado. Primero, estoy harto feliz de que los uruguayos hayan rechazado esta propuesta. Ningún candidato apoyaba. Era plebiscito hoy, pero ningún candidato apoyaba. No, por eso te digo, porque Uruguay es un país decente y por tanto los militares no entran en tema de seguridad. Solamente una partida de gente indecente y loca es la que propone que los militares entren en materia de seguridad. A vos te estoy hablando, Marito. Número uno. Número dos, vos sabés que... a mi modo de ver ahí, José y Camilo, yo creo que nosotros tenemos que lamentar más que la existencia de Quelembú y la existencia de la intolerancia cristiana. Yo no les voy a comprometer a ustedes con mi discurso, porque yo tengo un discurso sobre esto. Yo creo que el cristianismo es violento y es intolerante. El cristianismo es violento e intolerante. Hay 2000 años de historia que avalan lo que estoy diciendo. Pero no voy a entrar tampoco en eso. Entro, mi querido José, en el espantoso silencio de los partidos políticos con respecto a estos eventos. Los colorados, los liberales, el Frente Guazú están todos mudos cuando la horda cristiana aplasta los derechos de terceros, violando el artículo 9 de la Constitución, violando el artículo 32 de la Constitución. Y, por supuesto, gente patria querida, metida hasta la maceta en la organización de la violencia. ¿O estoy mintiendo, Sandra Miranda? ¿O de qué partido sos vos? Estoy preguntando. Entonces, frente a estos hechos de violencia, a mí no me sorprende Quelembú. Yo sé que Quelembú es una mierda de persona. Quelembú, sos una mierda de persona y siempre fuiste. No, a mí no me sorprende la intolerancia cristiana, porque hay 2000 años de historia sobre intolerancia cristiana. Me sorprende que los partidos políticos que tendrían que ser el soporte de la democracia estén mudos. ¿Sabe por qué, Camilo? Y acá ahora sí planteo la pregunta. Porque en realidad los partidos políticos paraguayos están tan llenos de ladrones en busca de indulgencia que están pactando con los cristianos. Sí. Absolutamente de acuerdo en torno a la podredumbre de nuestra clase política, Enrique. Eso es indiscutible, ¿verdad? Y me parece también muy peligroso esto que mencionaba Joseto respecto a
ser pasivos frente a estos hechos de flagrante violación de derechos constitucionales. Miramos de lejos, mientras no me toque a mí no pasa nada, pero cuando vengan por mí, ya lo decía Bertolt Brecht, ahí vamos a tener un problema, ¿verdad? Entonces, me parece realmente escandaloso que partidos políticos no se manifiesten y peor aún que partidos políticos en los cuales de alguna manera cierto sector de la población cifra alguna esperanza de renovación, como el caso que vos mencionaste. Patria querida. Exactamente. Siendo que una de sus dirigentes fue la que se manifestó de esa manera, no asuma una posición institucional. De decir, señores, esto riñe con la Constitución Nacional y esto no nos representa. Y en eso hay que ser claros y hay que ser enfáticos, porque si somos pasivos ante estas cosas, Enrique, van a empezar a venir cosas peores y vamos como acostumbrándonos a este escenario de miedo y de represión. No, claro, yo marcaba un puntito ahí, Enrique, que me parece también llamativo de la región. Con la derrota de Macri, los problemas de Piñera y, si se quiere, Lenín Moreno, están con problemas los partidos de derecha más liberales. No son Bolsonaro o Colombia, que tiene una derecha mucho más autoritaria en términos morales y donde más conservadora en el sentido de lo que hay que excluir, retirar lectura, transformar la historia, cosas así. Me parece que en Argentina, Chile, si se quiere Ecuador, digamos, estos partidos de gobierno hoy eran más moderados en esa agenda. Y entonces es preocupante en términos regionales que estemos viendo que esta sea la derecha con problemas, porque nos puede llevar a más polarización futura. Voy enseguida a lo tuyo, pero tenemos que ir a la pausa, porque me encanta este análisis que estás planteando. Estamos en un ratito de vuelta. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, 6 minutos. Nos habíamos quedado en el tema de cómo se está desarrollando el tema de la derecha, José. Yo quiero ir un poquito a ese análisis que vos señalabas y decirte, yo no sé si en América Latina no tenemos nosotros una derecha que pueda llamarse liberal propiamente. Yo no sé si Piñera o Macri, Lenín Moreno sí, pero yo no sé si Piñera o Macri son, digamos, liberales culturales o liberales sociales. Yo tengo mis dudas sobre eso. Y yo creo que Piñera y Macri están mucho más cerca de Iván Duque que lo que pudiera hacer. Entonces, no sé si no comparto tanto el criterio de que ellos son el lado más liberal de la derecha. Tengo mis reservas sobre eso, no sé. A lo mejor estoy equivocado, ¿verdad? Pero es la percepción que yo estoy teniendo. No, escucho las opiniones de ustedes. Para mí que, con Piñera hubo claramente, yo no sé si él en lo personal, pero dentro de su gobierno hubo avances en normativas que tienen que ver con respeto a la diversidad y las diferentes identidades en Chile. Hubo avances. Con Macri no hubo retrocesos. Se votó la cuestión del aborto, no avanzó, pero no hubo retrocesos, entiendo que eran normativos. Me parece que podemos diferenciar esos dos grupos de Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, donde tiene un discurso antiderechos muy peligroso, ¿verdad? Un discurso a favor de la exclusión y de la exclusión de sectores de la sociedad. Me parece eso brutal, ¿verdad? Me parece que también eso conecta con una emergente derecha en Estados Unidos, que es el Partido Republicano de Trump, en lo que se convirtió hoy, que es no estamos hablando del tradicional Partido Republicano anti-esclavista Pero yo te iba a decir algo, liberal. José, perdón que te interrumpa, pero es que tengo que decirte algo. Porque vos sabés que yo ya me peleé con mucha gente por Donald Trump, Camilo, porque yo tengo una lectura de Donald Trump muy distinta. Yo creo que Donald Trump es menos peligroso para el Partido Republicano, el partido de mi corazón, de Lincoln. Pero ese ya no es. Espera. Yo creo que
Donald Trump está ideológicamente mucho más liberado que el partido de Bush, que era un partido cristiano, era un partido de cruzado. Donald Trump es un neutro en ese tema. Y a mi modo de ver, eso es mucho más sano para la democracia norteamericana, porque la democracia norteamericana estaba bajo asalto de los cruzados. Creo yo. Yo no creo que eso se haya detenido, yo creo que eso avanzó con el nuevo componente que viene con Trump, que es el componente racial. El racismo en la política avanzó muchísimo con este gobierno. Pero sinceramente creo que no hay fundamento para señalar que Trump es racista. No, por el clivaje, de vuelta, ¿es en lo personal o estamos hablando del clivaje que utiliza? Y el clivaje que utiliza, digamos, con qué politiza y qué agenda busca poner el discurso racial. Claramente. Y eso está motivando de todo tipo de prácticas a nivel de bases, de las bases blancas, obreras, dañadas, precarizadas, que en vez de reivindicar políticas sociales o políticas redistributivas, lo que hacen es reivindicar la exclusión de otras razas. Lo que pasa es que ahí, yo voy a decir una cosita y después habla Camilo porque nos queda yo estoy escuchando. No, pero en serio. Pero es que una cosita nomás. No, yo creo que ahí nosotros tenemos que ser muy hacer buenos discernimientos con respecto a lo que nos viene de la política norteamericana. Yo creo que Trump tiene un discurso que efectivamente satisface a la clase obrera blanca, pero no es exclusivo de la clase obrera blanca. Y tiene que ver con la migración, José, que es un problema en Estados Unidos. Yo quiero ver si nosotros los paraguayos, por ejemplo, admitiéramos aquí 11 millones de inmigrantes ilegales que están sacando los puestos de trabajo. Yo no sé si es tan sencillo. Y yo, si fuera norteamericano, diría, che, espera un momento, entrá si querés a mi país, pero no vaya a entrar por la ventana. Es una discusión más larga. Es una discusión más larga, Camilo. No, estaba por decir, digamos que justamente no quisiera profundizar esto porque lo que pueda decir va a ser absolutamente afectivo y una cuestión de impresiones, ¿verdad? Yo no, honestamente te digo, no... Pues no hay que tener miedo de hablar con afección, con afecto. Sí, pero en ese caso estoy de acuerdo en lo que plantea, digamos, me acerco bastante a lo que plantea Joseto respecto a este estilo de Trump, y también un poco lo que es el estilo de esta nueva política, quizás de plantearse como el antisistema, el que viene a romper todo y el que viene a romper con la política tradicional, digamos. Yo creo que ese es un elemento que a Trump le favoreció bastante y Bolsonaro la misma cosa en Brasil, ¿verdad? Lo que pasa es que la política tradicional es una porquería. Lo que pasa es que yo pienso, Enrique, en política tradicional y me acuerdo de Alfonsín, en ese estilo de liderazgo. Y por eso es que pienso en Alfonsín y Dio el Austral. Y salgo por corriendo. Eso, está bien, pero fue un demócrata, digamos, y tiene luces y sombras como todos los grandes actores políticos. Un demócrata de carta cabal, pero un desastre administrativo. Sí, está bien. Pero estamos hablando de la figura política, digamos. Señores, tenemos que irnos. Un placer haber estado con ustedes. No, un placer, en serio, gracias por la invitación. En la ocasión de hoy. Y nada, ya saben, señores, Uruguay a balotaje, Argentina con nuevo presidente Alberto Fernández. Les guste o no les guste a los gorilas paraguayos. Chao. Nos vemos ¿cuándo? El domingo que viene. Chao.